Antes de que los imperios cayeran ante la fe, antes de que los reyes se arrodillaran ante nuevos dioses, hubo una mujer que gobernó con fuego, sangre y una voluntad de hierro. En los bosques sombríos y los reinos fluviales de la Rus de Kiev, un nombre se convertiría en leyenda: Olga de Kiev. Nacida en una época donde el poder se tomaba, no se otorgaba, ella surgió de la oscuridad para convertirse en regente de un reino fracturado, gobernando en nombre de su joven hijo, Sviatoslav, la primera de Kiev, desde los años 945 hasta 957. Pero su historia no es la historia de un gobierno apacible, es una historia forjada en la venganza. Cuando su esposo Igor de Kiev fue brutalmente asesinado por los drevlianos, ellos esperaban sumisión, quizá incluso matrimonio. En cambio, desataron algo mucho más aterrador. Lo que siguió no fue solo venganza, fue una aniquilación calculada. Enviados enterrados vivos, ciudades reducidas a cenizas. Y sin embargo, esta misma mujer, temida en todas las tierras por su astucia despiadada, más tarde experimentaría una transformación. Bautizada en el cristianismo, tomó el nombre de Helena, convirtiéndose en la primera gobernante de la Rus en aceptar la nueva fe, décadas antes de que su nieto Vladimir el Grande la convirtiera en el alma de una nación. Esta no es solo la historia de una reina, esta es la historia de la mayor venganza de la historia. Mucho antes de convertirse en la mujer más temida de las tierras de los Rus, los orígenes de Olga de Kiev están envueltos en misterio e incertidumbre, mitad leyenda. Incluso su fecha de nacimiento se pierde entre las grietas del tiempo, ubicada en algún momento entre los años 890 y 925, en una época donde los registros eran escasos y el poder se escribía con sangre en lugar de tinta. Según la crónica primaria, Olga era de origen varego-vikingo, nacida en las tierras del norte de Pskov. Estas no eran tierras pacíficas, sino zonas fronterizas moldeadas por comerciantes, saqueadores y caudillos del mundo nórdico. Si hemos de creer en las crónicas, es posible que originalmente se le conociera como Helga, un nombre arraigado en la antigua tradición nórdica. Esto por sí solo la coloca entre un linaje feroz de guerreros navegantes y sobrevivientes endurecidos, personas que forjaron su influencia a lo largo de las grandes rutas fluviales que se extendían desde el Báltico hasta Bizancio. Pero el ascenso de Olga no comenzaría con la conquista, comenzaría con el matrimonio. Se casó, probablemente en su adolescencia, con Igor de Kiev, heredero de un reino en crecimiento pero inestable. Igor era hijo de Rurik, el jefe varego semilegendario que había sido invitado o había tomado por la fuerza el poder sobre las tribus eslavas y finesas del norte. Con la llegada de Rurik se fundó lo que se convertiría en la dinastía de Rurik, una línea gobernante que dominaría Europa del Este durante siglos. Sin embargo, cuando Rurik murió, Igor todavía era un niño. El poder cayó entonces en manos de una figura formidable, Oleg el Profeta. Actuando como regente, Oleg no era un mero custodio, era un conquistador y estratega que transformó una red dispersa de tribus en algo mucho más peligroso. Marchando hacia el sur, tomó la ciudad de Kiev, declarándola la madre de las ciudades de Rus, y forjó los inicios de un estado unificado. Bajo el gobierno de Oleg se establecieron las bases del poder, se impusieron sistemas de tributo, se aseguraron las rutas comerciales y se sometieron las tribus rivales. Para cuando Igor alcanzó la mayoría de edad y asumió el control, heredó no solo un trono, sino una coalición volátil mantenida unida por la fuerza y el miedo. Fue en este mundo donde Olga hizo su entrada como princesa. Casi no se registra nada sobre sus primeros años en la corte, pero el silencio en la historia a menudo oculta preparación. Rodeada de guerreros, diplomáticos y facciones rivales, Olga habría aprendido rápidamente cómo funcionaba el poder en la Rus. Las alianzas eran frágiles, la lealtad se compraba y la debilidad era fatal. Ella le dio a Igor un hijo, Sviatoslav, el primero de Kiev, asegurando la línea de sucesión. Pero mientras Igor gobernaba, Olga observaba y esperaba. La muerte de Igor de Kiev no fue un simple asesinato.
Fue un acto calculado de desafío que rompió el frágil equilibrio que mantenía unida a la Rus de Kiev. Entre las tribus bajo su influencia, los drevlianos destacaban por ser orgullosos y resistentes, unidos a la Rus mediante tributo y una alianza incómoda. Alguna vez lucharon junto a ellos en campañas contra Bizancio y pagaron tributo bajo Oleg el Profeta, pero después de su muerte, esa lealtad comenzó a desmoronarse. Negándose a continuar con los pagos, redirigieron su lealtad hacia sus propios líderes, señalando una rebelión abierta. En el año 945, Igor respondió de la única manera en que un gobernante de su época podía hacerlo, con fuerza. Marchó hacia la capital drevliana y ante la amenaza de su ejército, los drevlianos se sometieron y pagaron tributo. Debería haber terminado ahí, una demostración rutinaria de dominio en un estado fronterizo volátil. Pero cuando Igor se alejaba, algo cambió. Ya sea impulsado por la avaricia, la presión de asegurar más riquezas o el deseo de reforzar su autoridad, tomó una decisión fatal. Regresó esta vez solo con una pequeña escolta, buscando extraer aún más de la gente que ya había sometido. Para los drevlianos esto ya no era política, era una extorsión. Esta vez no cedieron. En cambio, capturaron al príncipe despojándolo de poder, protección y dignidad. Su ejecución tenía la intención de enviar un mensaje que resonaría a través de los bosques de la región. Según el cronista bizantino León el Diácono, Igor fue sometido a una muerte sumamente espantosa. Los árboles fueron doblados, sus piernas atadas a los troncos, y cuando soltaron los árboles, su cuerpo fue desgarrado violentamente. Al matar a Igor, los drevlianos creyeron que habían eliminado una amenaza. Pensaron que habían roto el control de Kiev sobre sus tierras. Lo que no se dieron cuenta fue que habían hecho algo mucho más peligroso. No habían destruido el poder, lo habían provocado, y al hacerlo, sentaron las bases para uno de los actos de venganza más despiadados de la historia. Después de la brutal muerte de Igor en el año 945, el poder en la Rus de Kiev no colapsó como los drevlianos esperaban. Se endureció. En su centro ahora estaba Olga de Kiev, gobernando como regente en nombre de su joven hijo. Para el mundo exterior podría haber parecido vulnerable, una viuda rodeada de tribus ambiciosas, gobernando en lugar de un niño. Pero los drevlianos la malinterpretaron por completo. Envalentonados por su éxito, dieron un paso que reveló tanto arrogancia como un error de cálculo fatal. Enviaron emisarios a Kiev, proponiendo que Olga se casara con su príncipe, Mal, el mismo hombre responsable de la muerte de su esposo. No era solo una oferta, era una declaración de dominio, un intento de absorber Kiev en su poder mediante la humillación disfrazada de diplomacia. Cuando los 20 emisarios drevlianos llegaron en barco a Kiev, entregaron su mensaje con confianza, esperando su misión. En cambio, fueron recibidos con una calma imperturbable. Olga escuchó y luego respondió con palabras que ocultaban mucho más de lo que revelaban. Ella les dijo que su propuesta le agradaba, que su esposo no podía volver de entre los muertos y que deseaba honrarlos públicamente ante su pueblo. Ella les indicó que regresaran a su barco y esperaran con orgullo, prometiendo que al día siguiente serían llevados a su corte en una muestra de respeto acorde a su estatus. Los enviados, convencidos de que habían tenido éxito, obedecieron sin sospechar nada. Al día siguiente todo sucedió exactamente como ella lo había dicho. El pueblo de Kiev salió a recibir a los drevlianos y los levantó mientras aún estaban sentados en su bote, llevándolos como si fuera una gran procesión. Los enviados creyeron que esto era un gran honor, pero bajo esta ceremonia se escondía una trampa ya preparada. El día anterior, por órdenes de Olga, se había cavado una gran zanja. Cuando la procesión llegó a su corte, la barca y los hombres que iban en ella fueron arrojados repentinamente a la fosa. Mientras luchaban, les arrojaron tierra encima, enterrándolos vivos. La propia Olga se inclinó sobre el borde, los observó mientras se asfixiaban y fríamente les preguntó si el honor les había gustado.
No fue solo una ejecución, fue un mensaje, el primer acto en una campaña calculada de terror. Pero Olga estaba lejos de haber terminado. Ella envió un mensaje de regreso a los drevlianos, solicitando que enviaran a sus hombres más distinguidos, líderes dignos de escoltarla ante el príncipe Mal con el honor adecuado. Sin saber el destino de la primera delegación, los drevlianos obedecieron, enviando un segundo grupo compuesto por su élite. Cuando estos hombres llegaron a Kiev, Olga los recibió con aparente generosidad, ofreciéndoles la oportunidad de bañarse antes de reunirse con ella. En la cultura de la época, esto era un gesto de hospitalidad y respeto. Los hombres entraron a la casa de baños esperando comodidad y ceremonia. En cambio, Olga dio una sola orden. Las puertas fueron selladas y el edificio fue incendiado. Atrapados dentro, los nobles drevlianos se quemaron vivos, sus muertes ocultas tras la ilusión de la cortesía real. Aún así, Olga seguía sin ver satisfecha su venganza. Ella envió otro mensaje, esta vez solicitando que los drevlianos prepararan un gran banquete fúnebre en la ciudad donde Igor había sido asesinado. Ella afirmó que deseaba guardar luto por su esposo como era debido ante su tumba. Creyendo que su enojo había sido apaciguado y ansiosos por terminar el conflicto, los drevlianos aceptaron. Olga llegó con un pequeño séquito y, fiel a su palabra, lloró sobre la tumba de Igor y realizó un banquete fúnebre. Los drevlianos se unieron a ella, bebiendo en exceso en lo que creían que era una reconciliación. Pero a medida que avanzaba la noche y sus sentidos se embotaban, Olga dio la señal. Sus hombres cayeron sobre los drevlianos sin previo aviso, masacrándolos donde estaban sentados. Las crónicas afirman que 5.000 drevlianos fueron asesinados en esa sola noche y que Olga misma se movía entre sus guerreros, animándolos y asegurándose de que nadie fuera perdonado. Con su liderazgo destruido, Olga regresó a Kiev para preparar el golpe final. Reunió un ejército y marchó sobre la capital drevliana, la misma ciudad donde Igor había sido asesinado. La campaña comenzó con una fuerza abrumadora y la resistencia drevliana fue obligada a replegarse tras sus murallas. Sin embargo, la ciudad resistió. Durante un año, el asedio se prolongó sin una victoria decisiva. El hambre y el agotamiento se apoderaron de los defensores, pero se negaron a rendirse, sabiendo lo que les esperaba si lo hacían. Entonces Olga cambió de táctica. Envió un mensaje a la ciudad, ofreciendo condiciones que parecían casi clementes. Ella señaló que otras ciudades ya se habían rendido y ahora vivían en paz, pagando tributo y continuando con sus vidas. ¿Por qué?, preguntó ella, ¿debería esta ciudad optar por morir de hambre? Los drevlianos respondieron que aceptarían el tributo, pero aún temían su venganza. Olga respondió que ya había tomado suficiente venganza por el asesinato de su esposo y la muerte de sus enviados. Ella pidió solo una pequeña muestra de sumisión: 3 palomas y 3 gorriones de cada hogar. Parecía absurdamente indulgente. Aliviados y esperanzados, los drevlianos aceptaron de inmediato. Pero una vez más, la misericordia de Olga era una ilusión. Ordenó a sus soldados atar pequeños trozos de tela empapados en azufre a cada pájaro. Al amparo de la noche, prendieron fuego a las aves y las soltaron. El instinto llevó a las aves de regreso a sus nidos bajo los techos de las casas de la ciudad. En cuestión de momentos, los incendios comenzaron a propagarse. Luego se multiplicaron. Luego consumieron todo. La ciudad se encendió de golpe, llamas brotando de cada rincón, de cada casa, de cada estructura. El pánico siguió mientras los habitantes huían del infierno, solo para encontrarse con las fuerzas de Olga que los esperaban. Mientras la ciudad ardía, sus soldados abatían a quienes intentaban escapar. Otros fueron capturados o esclavizados. Al final, Olga no solo vengó a su esposo, ella reafirmó el control absoluto sobre su reino. Su campaña contra los drevlianos no fue una brutalidad al azar, fue metódica, cada vez más intensa e inolvidable. Cada acto estaba diseñado para enviar un mensaje más fuerte que el anterior. La rebelión no solo sería castigada, sería aniquilada. A mediados del siglo X, la historia de Olga de Kiev tomó un giro dramático, alejándose del fuego y la venganza hacia la fe y la diplomacia.
En la década de 950 emprendió un viaje que no solo cambiaría su vida, sino también el futuro espiritual de su reino. Viajó a Constantinopla, el brillante corazón del Imperio Bizantino, para reunirse con el emperador Constantino VII. Fue una jugada audaz que señalaba que Olga ya no era solo una gobernante regional, sino una figura que operaba en el escenario de los grandes imperios. Las fuentes que han sobrevivido, 3 en particular, presentan imágenes notablemente diferentes de lo que sucedió. El relato más formal proviene del Libro de Ceremonias, una guía detallada del protocolo de la corte escrita o encargada por Constantino VII en persona. En este texto, la visita de Olga se presenta como un modelo de encuentro diplomático cuidadosamente coreografiado según la costumbre bizantina. Ella es representada no como una extranjera bárbara, sino como una gobernante respetada, recibida con honor. Su séquito incluía nobles y príncipes rusos, decenas de comerciantes e incluso un sacerdote llamado Gregorio. El mensaje es claro. Olga llegó no como una suplicante, sino como una soberana de igual rango, participando en diplomacia de alto nivel. Sin embargo, otras fuentes cuentan una historia diferente. Relatos bizantinos y eslavos posteriores, como los que se conservan en la crónica primaria, transforman su visita en algo mucho más dramático y simbólico. En estos relatos, el viaje de Olga se convierte no solo en algo político, sino espiritual, un punto de inflexión donde la temida gobernante de los Rus se encuentra con el poder y la grandeza del cristianismo. La ciudad de Constantinopla, con sus iglesias imponentes, cúpulas doradas y rituales elaborados, habría contrastado fuertemente con las tradiciones paganas de su tierra natal. Aquí se dice que Olga adoptó una nueva fe. Según estas tradiciones, fue bautizada durante su estancia, tomando el nombre cristiano de Helena, un acto que la marcó como la primera gobernante de los Rus en convertirse al cristianismo. Algunas versiones adornan aún más la historia, afirmando que Constantino VII en persona fue su padrino, un gesto simbólico que elevó su estatus y forjó un vínculo político entre Kiev y Constantinopla. Ya sea literal o legendario, el significado es claro. Olga estaba adoptando una nueva identidad, una que combinaba la estrategia política con la transformación personal. Según la crónica primaria, Olga murió de una enfermedad en el año 969. Su hijo lloró por ella con gran pesar, al igual que sus nietos y todo el pueblo. Así la sacaron y la enterraron en su tumba. Aunque él desaprobaba la tradición cristiana de su madre, Sviatoslav atendió la petición de Olga de que su sacerdote Gregorio realizara un funeral cristiano sin el banquete ritual pagano de entierro. Su tumba permaneció en Kiev durante más de 2 siglos, pero fue destruida por los ejércitos mongoles tártaros de Batukán en el año 1240. En el momento de su muerte, parecía que el intento de Olga de convertir la Rus de Kiev en un territorio cristiano había sido un fracaso. Sin embargo, la misión cristianizadora de Olga sería llevada a cabo por su nieto Vladimir, quien adoptó oficialmente el cristianismo en el año 988, ¿no? La crónica primaria resalta la santidad de Olga en contraste con los paganos que la rodeaban durante su vida, así como la importancia de su decisión de convertirse al cristianismo. Olga es venerada como santa en los países de habla eslava oriental, donde las iglesias utilizan el rito bizantino. La crónica primaria menciona esto sobre Olga. Ella fue la precursora de la tierra cristiana, así como el alba precede al sol, como la aurora precede al día. Porque ella brillaba como la luna en la noche y resplandecía entre los infieles como una perla en el lodo, ya que el pueblo estaba manchado y aún no había sido purificado de su pecado por el santo bautismo. Pero ella misma fue purificada por la sagrada purificación. Ella fue la primera de la Rus en entrar al reino de Dios, y los hijos de la Rus la alaban así como su líder, porque desde su muerte ella ha intercedido ante Dios por ellos. En una época de agitación y lucha constante, Margarita surgió como un faro de resiliencia y destino, en medio del caos que consumía a Inglaterra. Para comprender la magnitud del viaje de su vida, primero hay que desentrañar la saga épica de su época. Margarita nació bajo la sombra de un legado profundo.
hija de Eduardo el Exiliado, el legítimo heredero al trono inglés. Eduardo era hijo de Edmundo Costado de Hierro, un rey guerrero caído cuya muerte en el año 1016 anunció el ascenso de Canuto el Grande. Canuto, un gobernante astuto y formidable, había forjado un pacto con Costado de Hierro. Si uno perecía, la descendencia del otro heredaría el reino. Fiel a su naturaleza, Canuto, siempre el estratega astuto, buscó extinguir la línea de su rival. Envió al infante Eduardo, ahora conocido como el Exiliado, y a su hermano a la corte del rey Olaf de Suecia, tramando la muerte de los niños. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Olaf, a pesar del traicionero plan de Canuto, perdonó a los jóvenes príncipes. Así, Eduardo y su hermano emprendieron un peligroso viaje por las cortes de Rusia y Europa, encontrando finalmente refugio en las lejanas tierras de Hungría. Allí, Eduardo se casó y tuvo 3 hijos, entre ellos Margarita, junto con sus hermanos Edgar, Etelin y Cristina. Criada en la santidad del devoto ambiente de la corte húngara, los primeros años de Margarita estuvieron impregnados tanto de privilegio como de piedad. La vida en Hungría le otorgó a Margarita cierta estabilidad, aunque bajo el manto del exilio de su padre. Eduardo el Exiliado, habiendo ayudado al rey Andrés I a tomar la corona húngara, se labró una posición respetable para su familia. Sin embargo, las corrientes del destino volvieron a agitarse en el año 1035, cuando Canuto el Grande falleció y sus hijos ascendieron al trono inglés. La situación cambió cuando Hardenut, heredero de Canuto, tuvo un final misterioso y prematuro en el año 1042, envenenado en una boda, dejando el trono a Eduardo el Confesor, el último hijo de Etelredo el Indeciso. En este panorama tumultuoso y tan lejos de casa, Eduardo el Exiliado, el verdadero heredero por medio de su padre Edmundo Costado de Hierro, se presumía perdido. Eduardo el Confesor, el rey de Inglaterra, sin embargo, pronto escuchó rumores sobre su sobrino el Exiliado. En el año 1057, el destino de Margarita dio un giro dramático cuando viajó a Inglaterra con su familia tras el llamado de su padre, Eduardo el Exiliado. Eduardo, el heredero legítimo por la línea de sangre del legendario Ironside, había sido convocado como posible sucesor de su tío abuelo, el enfermo y sin hijos rey Eduardo el Confesor. Pero el destino, como siempre, era caprichoso. A la llegada del padre de Margarita, Eduardo el Exiliado, encontró un final sombrío, ya fuera por el veneno de la traición o por los caprichos del destino. El trono inglés, un sitial de grandeza y peligro, era famoso por su historia sangrienta, donde muchos reyes habían encontrado su prematuro final. Margarita, aunque aún era una niña, se encontró atrapada en la traicionera red de la política de la corte inglesa. Su hermano Edgar Etelingo era ahora el legítimo heredero tanto por sangre como por ley. Sin embargo, el reino era un pozo de caos y ambición. El gobierno ineficaz de Eduardo el Confesor había provocado una crisis de sucesión, ya que el trono era disputado ferozmente por 3 poderosos aspirantes. El primero de ellos era Harold Godwinson, el noble más rico y poderoso de Inglaterra, el conde de Wessex y el gobernante de facto del país. El segundo era Guillermo, el duque de Normandía, quien reclamaba el trono basándose en un juramento que supuestamente Harold le había hecho durante una cautividad anterior. El tercero era el legendario guerrero vikingo Harald Hardrada, el rey de Noruega, quien defendía su derecho al trono mediante un pacto jurado por Harthacnut a Magnus el Bueno, su predecesor. Cuando el rey Eduardo el Confesor falleció en enero de 1066, el destino de Inglaterra pendía de un hilo. El Witan, los grandes señores, condes y obispos del reino, eligieron a Harold Godwinson como el nuevo rey. La era de los reyes vikingos había puesto a Inglaterra de cabeza, y el Witan, ya no atado al linaje de Alfredo el Grande, consideró apropiado instalar a Harold, el más poderoso entre ellos, como el comandante de confianza para guiarlos. Sin embargo, las mareas del destino estaban inquietas. Haroldo Godwinson triunfó en un feroz enfrentamiento en Stamford Bridge, donde derrotó y mató a Harald Hardrada. Pero su victoria fue efímera, ya que el formidable duque Guillermo de Normandía lo enfrentó en la batalla de Hastings.
El enfrentamiento resonaría a través de los anales de la historia, y Guillermo salió victorioso, ganándose el título de Guillermo el Conquistador, alterando para siempre el curso del destino de Inglaterra. El hermano de Margarita, Edgar, fue momentáneamente proclamado como el legítimo rey de Inglaterra, pero cuando las férreas fuerzas de Guillermo el Conquistador avanzaron sobre Londres, las mareas del destino cambiaron drásticamente. El Witan, en lugar de reunir el valor para defender su ciudad, traicionó a los suyos. Abrieron las puertas a las legiones de Guillermo, entregando a Edgar en manos del conquistador. El noble Edgar fue rápidamente trasladado a Normandía, donde se convirtió en prisionero. Fue devuelto a Inglaterra en el año 1068 y se reunió con Margarita y su hermana Cristina. De alguna manera, los últimos descendientes de Alfredo lograron escapar de su cautiverio normando y se dirigieron a la escarpada extensión de Northumbria. Según la leyenda, la madre de Margarita, Ágata, viuda pero resuelta, intentó escapar de las costas de Northumbria y regresar al continente europeo con sus hijos. Pero la furia de los elementos desafió sus planes. Una tormenta feroz azotó su embarcación, arrojándolos muy lejos hacia las regiones del norte de Escocia. Allí, en el año 1068, naufragaron en las costas salvajes e indómitas del reino escocés. En esta tierra extranjera, encontraron refugio bajo la protección del rey Malcolm III, el audaz y legendario gobernante de los escoceses. Según las crónicas de Orderic Vitalis, Malcolm había viajado a la corte de Eduardo el Confesor en el año 1059, buscando la mano de la pariente de Eduardo, Margarita, en matrimonio. Así, la tormenta que llevó a Margarita y a su familia a Escocia pudo haber sido guiada por el destino, dirigiéndola hacia su camino predestinado. Malcolm III, viudo con dos hijos, Donald y Duncan, se habría sentido atraído por la unión con una de las últimas miembros sobrevivientes de la Casa Real Anglosajona de Wessex. La pareja se casó en el año 1070, marcando una unión trascendental que elevó a Margarita al estimado rango de reina consorte. Su boda, un espectáculo de opulencia y ceremonia, selló el destino de Margarita de exiliada a reina. Sin embargo, el hermano de Margarita, Edgar, se mantuvo como un símbolo inquebrantable de resistencia contra la abrumadora fuerza de Guillermo el Conquistador. Su audaz rebelión en Northumbria desató una represalia catastrófica conocida a lo largo de la historia como la Devastación del Norte. En el implacable invierno del año 1069, Guillermo desató una campaña brutal e implacable para aplastar la resistencia de Northumbria. La presencia del último aspirante de Wessex al trono, Edgar Etelingo, encendió feroces levantamientos entre los anglosajones, angloescandinavos y daneses. Decidido a quebrar el espíritu de rebelión, Guillermo I sobornó a los daneses para que se retiraran. Luego dirigió su ira hacia el norte, empleando una despiadada política de tierra arrasada. Los condados del norte fueron devastados, sus campos quemados y sus pueblos quedaron en ruinas. Algunos historiadores incluso han calificado estas acciones como un genocidio. El libro Domesday del año 1086 pinta un panorama sombrío, indicando que hasta el 75% de la población pereció o desapareció. En medio de esta tormenta de destrucción, Margarita, siempre leal a su familia, seguramente imploró a Malcolm que ayudara a su querido hermano Edgar, en un intento desesperado por restaurar su legado perdido. Sin embargo, Guillermo el Conquistador resultó ser tanto formidable como astuto. Para el año 1072, con el norte completamente sometido y su poder restablecido, avanzó hacia el norte con un ejército formidable y una flota. Malcolm, el rey de los escoceses, y Guillermo se encontrarían en un encuentro crucial, según lo registrado por la crónica anglosajona. Malcolm, reconociendo la inutilidad de continuar el conflicto, juró lealtad a Guillermo y entregó a su hijo mayor, Duncan, como rehén. A través de este acto se forjó la paz entre Guillermo y Edgar, sellando el destino de Northumbria y Escocia, quienes ya no lucharían contra el dominio de Guillermo. La unión de Margarita y Malcolm dio fruto en forma de 8 hijos, 6 varones y 2 hijas. Margarita eligió nombres para sus hijos que evocaban el pasado legendario de su linaje.
Eduardo en honor a su padre, Eduardo el exiliado, Edmundo por su abuelo, Edmundo Ironside, Etelredo por su bisabuelo, Etelredo el indeciso, y Edgardo en referencia tanto a su bisabuelo como a su hermano, Edgardo Eteling, quien había reclamado brevemente la corona inglesa. Sin embargo, también le puso nombres clásicos a sus hijos menores. A uno le puso Alejandro y a otro David. Margarita también le dio a Malcolm 2 hijas, Edith, quien forjó una poderosa alianza al casarse con Enrique I de Inglaterra, y María, quien se casó con Eustaquio III de Boulogne. El biógrafo de Margarita le atribuye haber ejercido una influencia civilizadora sobre su esposo Malcolm al leerle relatos de la Biblia. Ella impulsó reformas religiosas y trabajó para que las prácticas de la Iglesia escocesa se ajustaran a las de la Iglesia continental que conoció en su infancia. Debido a estos logros, se le consideró el ejemplo perfecto de una gobernante justa y además influyó en su esposo y en sus hijos, especialmente en su hijo menor, el futuro rey David I de Escocia, para que fuera un gobernante justo y santo. Todos los cronistas coinciden en describir a la reina Margarita como una persona de carácter fuerte, puro y noble, que tuvo una gran influencia sobre su esposo. Su religión, que era genuina e intensa, era del rito romano más reciente, el cual implementó en la iglesia escocesa. Margarita se dedicó a la caridad, sirviendo diariamente a huérfanos y pobres y lavando sus pies en honor a Cristo. Ella se levantaba cada noche a medianoche para la liturgia. Ella estableció un servicio de barcas para los peregrinos y usó una cueva para orar, ahora conocida como la Cueva de Santa Margarita. Malcolm aparentemente ignoraba en gran medida los efectos a largo plazo de los esfuerzos de Margarita, ya que él mismo no era especialmente religioso. Sin embargo, él estaba conforme con que ella siguiera sus reformas como lo deseaba. El 13 de noviembre del año 1093, el destino le dio un golpe cruel a Margarita, ya que su esposo Malcolm III y su hijo mayor Eduardo perecieron en la batalla de Alnwick contra los ingleses. La sombría tarea de entregar esta devastadora noticia recayó en su hijo Edgar, quien tuvo la dolorosa obligación de comunicarle esta noticia a su madre, destrozada por el dolor. Según los anales de Ulster, solo 9 días después, el 16 de noviembre del año 1093, Margarita, aún en sus 40s, fue consumida por la profundidad de su desesperación, incapaz de soportar el peso aplastante de su pérdida. En el año 1250, el Papa Inocencio IV la canonizó como Santa Margarita, honrando su profunda santidad, lealtad inquebrantable a la Iglesia Católica Romana y su labor transformadora en la reforma y la caridad. Su nombre vive en iglesias de todo el mundo, siendo la capilla de Santa Margarita en el Castillo de Edimburgo una de las más venerables, fundada por su hijo, el rey David I de Escocia. El hijo de Margarita, David, quien fue príncipe de los cumbrianos de 1113 a 1124 y reinó como rey de Escocia desde el año 1124 hasta el año 1153, continuó el legado de santidad de su madre. Su linaje se entrelazó con los conquistadores normandos a través de su hija Edith, recordada como Matilde, quien se convirtió en reina de Inglaterra al casarse con el rey Enrique I, el hijo menor de Guillermo el Conquistador. Así, la influencia de Margarita unió las antiguas líneas de sangre de Wessex y los normandos, asegurando la continuidad del linaje de Alfredo el Grande dentro de la familia real inglesa. Pocas mujeres en toda la historia medieval poseyeron la riqueza, la ambición y la influencia política de Leonor de Aquitania. Nacida en una de las dinastías más ricas y poderosas de Europa, Leonor heredó el vasto ducado de Aquitania cuando aún era una niña, una herencia tan inmensa que la convirtió en una de las novias más codiciadas de la cristiandad. Sus tierras se extendían por gran parte del suroeste de Francia, eran más ricas y culturalmente más vibrantes que muchos reinos, lo que le otorgaba un nivel de independencia casi inaudito para una mujer de su edad. Llegaría a convertirse en reina no una, sino 2 veces. Primero, la reina de Francia a través de su matrimonio con Luis VII de Francia, acompañándolo en la desastrosa Segunda Cruzada, antes de anular la unión en una de las separaciones más trascendentales de la historia europea.
Poco después se casó con el joven y formidable Enrique II de Inglaterra, forjando un imperio que se extendía desde las fronteras de Escocia hasta los Pirineos. A través de esta unión, Leonor se convirtió en reina de Inglaterra y matriarca de lo que se convertiría en el poderoso Imperio Angevino. Pero Leonor era mucho más que una consorte real. En una época en la que se esperaba que las mujeres fueran solo ornamentales, ella actuó como una fuerza política por derecho propio, gobernando tierras, administrando cortes, moldeando la diplomacia e influyendo en la política de sucesión en toda Europa. Su matrimonio con Enrique ayudó a consolidar el poder después del caos de la anarquía, la brutal guerra civil que había destrozado el reino durante casi 2 décadas. También fue madre de una dinastía extraordinaria, dando a luz a algunos de los gobernantes más famosos de la Edad Media, incluyendo a Ricardo, el primero de Inglaterra, el legendario Corazón de León, y Juan, el rey de Inglaterra, cuyo desastroso reinado con el tiempo llevaría a la firma de la Carta Magna. Su linaje se extendió por las casas reales de Europa, uniendo reinos a través de matrimonios, herencias y guerras. Pero quizá lo que hizo a Leonor realmente extraordinaria fue su negativa a ser pasiva en un mundo construido para silenciar a las mujeres. Esta es su historia. Leonor nació en un mundo de privilegios y expectativas extraordinarias. Ella nació alrededor del año 1122 como la hija mayor de Guillermo el X, el duque de Aquitania. A través de su padre, Leonor pertenecía a una de las casas nobles más antiguas e ilustres de Europa, una dinastía cuyas raíces se hundían profundamente en el fragmentado panorama político de la Francia postcarolingia. Generalmente se considera que es descendiente de Carlomagno. Su abuelo, Guillermo el IX, fue uno de los hombres más fascinantes y controvertidos de su época, un duque guerrero. Era famoso por sus escandalosos romances y su naturaleza rebelde. Parece que de él, Leonor heredó algo más que la sangre. Heredó un legado de independencia, sofisticación, carácter y una rebeldía que más tarde definiría su propia vida. Aquitania en sí no era una herencia común. Era vasta, rica y culturalmente distinta de los paisajes más fríos y rígidos del norte de Francia. Sus cortes eran conocidas por su refinamiento, música, poesía y erudición. En muchos sentidos, Aquitania parecía un mundo aparte, más cálido, más rico y más cosmopolita. Ser la duquesa de Aquitania era poseer tierras que rivalizaban con las de los reyes en riqueza e influencia. La madre de Leonor murió cuando ella aún era joven, y gran parte de su crianza temprana probablemente tuvo lugar bajo la cuidadosa supervisión de la corte de su padre. A diferencia de muchas niñas nobles de la época, Leonor parece haber recibido una educación inusualmente amplia. Casi con toda seguridad le enseñaron latín, instrucción religiosa, administración del hogar y las costumbres que se esperaban de una dama de alta cuna. Pero también fue criada en un entorno impregnado de literatura, diplomacia y cultura aristocrática. Habría crecido escuchando canciones de amor, guerra y caballería, rodeada de clérigos, poetas, nobles y caballeros. La tragedia y la fortuna llegaron de la mano cuando Leonor aún estaba en su adolescencia. En el año 1137 su padre murió repentinamente, probablemente a causa de una enfermedad. La muerte de su padre transformó a Leonor de la noche a la mañana de ser una hija noble a convertirse en la heredera más codiciada de Europa. Con apenas 15 años heredó el ducado de Aquitania y el país de Bondieu, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas y poderosas de la cristiandad. Su posición era tanto envidiable como peligrosa. Una joven heredera soltera con dominio sobre tierras tan enormes era un premio político de valor incalculable para cualquiera. El rey francés actuó rápidamente. En pocos meses, Leonor se casó con su hijo, el futuro rey Luis VII de Francia. Cuando Leonor se casó con el joven príncipe en el verano del año 1137, no fue simplemente una boda real, sino un acontecimiento político que transformó el equilibrio de poder en Europa occidental. Al reconocer el peligro de permitir que tal herencia cayera en manos rivales, el rey Luis VI de Francia no perdió tiempo en incorporar a Leonor a su dinastía. Antes de que terminara el año, la joven duquesa se había convertido en la reina de Francia. Días después de la boda, Luis VI murió, y la pareja de recién casados adolescentes fue repentinamente elevada al cargo más alto del reino.
Pero si Leonor había sido formada por la vibrante y sofisticada corte de Aquitania, la corte francesa era un mundo completamente diferente. Era más fría en todos los sentidos, menos alegre, más rígida, impregnada de piedad y ceremonia del norte. Luis mismo era un joven profundamente devoto y serio, originalmente destinado a una vida en la iglesia antes de la muerte de su hermano mayor, que lo puso en la línea de sucesión. Era introspectivo, austero y a veces excesivamente solemne. Leonor, en cambio, era inteligente, vivaz, políticamente consciente y estaba acostumbrada al refinamiento y la relativa libertad del sur. Desde el principio, el matrimonio fue una unión de opuestos. Aunque fue coronada reina, Leonor no era un adorno pasivo. Rápidamente se estableció como una presencia dominante en la corte, trayendo consigo la riqueza cultural de Aquitania, poetas, músicos, modales y gustos desconocidos para muchos en el norte de Francia. Era admirada, objeto de chismes y en ocasiones objeto de un resentimiento silencioso. Su belleza y riqueza por sí solas la hacían imposible de ignorar. Su confianza la hacía aún más difícil de contener. En el año 1145 los acontecimientos en Oriente cambiaron el curso de su vida. Llegaron noticias de que la ciudad cristiana de Edesa había caído ante las fuerzas musulmanas, lo que sorprendió a la cristiandad latina y llevó a Eugenio III a convocar una nueva cruzada. Impulsado por el fervor religioso y quizá por un deseo de gloria, Luis VII tomó la cruz. De manera sorprendente, Leonor hizo lo mismo. Fue una decisión extraordinaria. Las reinas medievales normalmente no acompañaban a los ejércitos a través de continentes hacia zonas de guerra, pero Leonor no era una reina común. En el año 1147 partió hacia Tierra Santa junto a su esposo, acompañada por un séquito proveniente de Aquitania. Sin embargo, la segunda cruzada resultaría desastrosa. El ejército francés sufrió pérdidas catastróficas al cruzar Anatolia, debilitado por un mal liderazgo, fallas logísticas y ataques constantes. El hambre, el agotamiento y el caos devastaron la expedición. En el desastroso cruce del Monte Cadmo, muchos soldados fueron masacrados después de que la vanguardia se separó de la fuerza principal. Luis fue ampliamente criticado por su indecisión y falta de habilidad militar. Leonor, mientras tanto, se sentía cada vez más desilusionada, no solo con la cruzada, sino también con su esposo. Cuando la comitiva real finalmente llegó a Antioquía, Leonor se reunió con su carismático tío, Raimundo, el príncipe de Antioquía. Raimundo era todo lo que Luis no era: mundano, marcial, político, políticamente ambicioso y habituado a las duras realidades de la guerra fronteriza. Él buscó el apoyo de Leonor para las campañas contra las fuerzas musulmanas en el norte de Siria, pero Luis, decidido a continuar hacia Jerusalén, se negó. Lo que siguió se convirtió en uno de los grandes escándalos de la época. Se difundieron rumores de que Leonor y Raimundo se habían vuelto demasiado cercanos, insinuando una relación adúltera e incestuosa entre ellos. Es imposible saber si estas acusaciones tenían algo de verdad. Los cronistas medievales no dudaban en usar insinuaciones como arma contra mujeres poderosas, pero el daño ya estaba hecho. La relación de Leonor con Luis se deterioró rápidamente, envenenada por la decepción mutua, el desacuerdo político y un odio personal creciente. Para cuando regresaron a Francia, el matrimonio estaba prácticamente muerto. Solo habían tenido 2 hijas y ningún heredero varón sobreviviente, un grave problema dinástico para la monarquía francesa. En el año 1152, después de años de crecientes tensiones, su matrimonio fue formalmente anulado por motivos de parentesco sanguíneo que conocían desde el principio. Solo unas semanas después de la anulación de su matrimonio con Luis VII de Francia, Leonor tomó la decisión que alteraría permanentemente el mapa político de Europa. En mayo del año 1152 se casó con el joven y ferozmente ambicioso Enrique II de Inglaterra, quien en ese entonces aún era duque de Normandía y conde de Anjou, un hombre casi 10 años menor que ella. Fue una jugada increíblemente audaz. Leonor apenas había escapado de un matrimonio real y una vez más era una de las herederas más codiciadas de la cristiandad. Su herencia seguía intacta,
Aquitania seguía siendo suya y venía acompañada de una inmensa riqueza, territorio estratégico y poder político. Cualquier hombre que se casara con Leonor no solo ganaba una esposa, sino también acceso a uno de los mayores premios territoriales de Europa. Enrique entendía esto mejor que nadie. La unión fue políticamente explosiva. A través de Enrique, las tierras de Leonor ahora se unieron a Normandía, Anjou y otros territorios continentales, creando un bloque de poder que empequeñecía los dominios controlados directamente por la corona francesa. El rey francés solo pudo observar incrédulo, mientras su antigua reina lo ayudaba a fortalecer al mismo hombre que se convertiría en su adversario más peligroso. En el momento de su matrimonio, Inglaterra aún se tambaleaba tras casi 2 décadas de caos. El reino había sido destrozado por la anarquía, una brutal guerra civil que se desató tras la muerte de Enrique I de Inglaterra en el año 1135. Con su único hijo legítimo muerto en el naufragio del Barco Blanco, Enrique I había nombrado a su hija, la emperatriz Matilde, como su heredera. Sin embargo, tras su muerte, su primo Esteban tomó el trono, sumiendo a Inglaterra en años de inestabilidad, lealtades cambiantes y oportunismo. Enrique era el hijo de Matilde. Al casarse con Enrique, Leonor fortaleció drásticamente su posición financiera y territorial en un momento crucial. Aquitania no solo aportó prestigio, sino también los recursos y la legitimidad necesarios para reforzar su creciente pretensión. En el año 1153, después de años de agotamiento y derramamiento de sangre, finalmente se llegó a un acuerdo. Bajo el Tratado de Wallingford, el rey Esteban aceptó reconocer a Enrique como su heredero, desheredando a su propio hijo en favor de la línea de Matilde. Cuando Esteban murió al año siguiente, Enrique ascendió al trono como rey de Inglaterra y Leonor se convirtió en la reina de Inglaterra. Al principio, el matrimonio parecía haber sido una alianza formidable. Enrique era brillante e incansable. Leonor tenía experiencia política, era rica por derecho propio y no era ajena a los mecanismos del poder. Ella le dio a Enrique 8 hijos, asegurando la dinastía con un éxito notable. Entre ellos estaban futuros reyes y reinas cuyo nombre daría forma a la Europa medieval. Ricardo, el I de Inglaterra, más tarde inmortalizado como Ricardo Corazón de León. Juan, el rey de Inglaterra, cuyo turbulento reinado culminaría en la Carta Magna, así como hijas que se casaron con las casas reales de Castilla, Sicilia y Sajonia. Sin embargo, incluso en estos primeros años de aparente triunfo, ya comenzaban a formarse grietas. Enrique no era un hombre inclinado a compartir el poder fácilmente, y Leonor no era una mujer hecha para la obediencia silenciosa. Ella ya había sido duquesa por derecho propio antes de que Enrique siquiera llevara una corona. Aunque ella apoyó su ascenso y ayudó a consolidar los cimientos de su gobierno, su matrimonio eventualmente evolucionaría de una alianza a una rivalidad. Aún así, en los años inmediatamente posteriores a la ascensión de Enrique, Leonor se encontraba en la cima del poder femenino medieval. No era simplemente la reina de Inglaterra, sino una de las figuras más centrales en un sistema político que abarcaba gran parte de Europa occidental. Una reina, una duquesa, una arquitecta dinástica y madre de una generación de gobernantes. Su matrimonio con Enrique II logró lo que pocas uniones en la historia han conseguido. Ayudó a poner fin a la guerra civil en Inglaterra, estabilizó un reino fracturado y forjó un poder transcontinental que dominaría la política europea durante décadas. Pero como Leonor pronto aprendería, construir un imperio era mucho más fácil que mantener unida a la familia que lo gobernaba. A principios de la década de 1170, el matrimonio había comenzado a colapsar. Enrique, como su antepasado Guillermo el Conquistador, no estaba dispuesto a compartir ningún poder con su familia. Este defecto se volvió cada vez más peligroso a medida que sus hijos llegaban a la mayoría de edad. En el año 1170, Enrique coronó a su hijo mayor sobreviviente, Enrique el joven rey, como correy en un esfuerzo por asegurar la sucesión. Sin embargo, el título resultó ser en gran medida ceremonial. Aunque se le concedió una corona, al joven rey se le dio poca autoridad real, ninguna base de poder independiente y pocas responsabilidades significativas. Sus hermanos menores, Ricardo I de Inglaterra y Godofredo II, el duque de Bretaña, estaban igualmente frustrados.
cada uno ansioso por tierras, títulos y reconocimiento de un padre que no estaba dispuesto a ceder parte del poder. En el centro de este creciente descontento estaba la propia Leonor. Para entonces, el matrimonio ya se había deteriorado desde hacía mucho tiempo. Las repetidas infidelidades de Enrique la habían humillado profundamente. Es imposible saber si la pareja realmente se amaba, pero cualquier afecto que alguna vez existió entre ellos claramente se había convertido en amargura y desconfianza. También había intereses políticos en juego. Aquitania no era simplemente una posesión que Enrique había adquirido por matrimonio, sino la herencia de Leonor y la base de su poder. Durante mucho tiempo ella había imaginado a su hijo Ricardo como el heredero legítimo, y a medida que Enrique reforzaba su autoridad tanto sobre la familia como sobre el imperio, Leonor se alineaba cada vez más con sus hijos en lugar de con su esposo. En el año 1173 las tensiones finalmente estallaron en una rebelión abierta. Su hijo, Enrique el Joven, enfurecido por la negativa de su padre a otorgarle poder real, huyó a la corte de Luis VII de Francia, el ex esposo de Leonor, quien estaba más que dispuesto a aprovechar las divisiones dentro de la dinastía Plantagenet. Pronto Ricardo y Godofredo se unieron a su hermano mayor, y juntos, los propios hijos de Enrique se volvieron contra él en una de las revueltas dinásticas más extraordinarias de la Edad Media. Lo que comenzó como una disputa familiar rápidamente se convirtió en una crisis política más amplia. Nobles descontentos de toda Inglaterra, Normandía, Bretaña y Anjou se unieron a la causa del príncipe. Gobernantes extranjeros, incluyendo a los reyes de Francia y de Escocia, ofrecieron su apoyo. Por un momento parecía posible que el imperio mismo pudiera fracturarse bajo la presión. Leonor tampoco fue una observadora pasiva de estos acontecimientos. Aunque algunos cronistas medievales intentaron restar importancia a su participación o presentarla como un escándalo, está claro que ella apoyó activamente la rebelión de su hijo. Ya fuera motivada por cálculo político, lealtad maternal o años de resentimiento acumulado hacia Enrique, ella se posicionó firmemente en oposición a su rey. En algún momento durante la revuelta, Leonor intentó salir del país, probablemente con la intención de unirse a sus hijos o fortalecer su causa de manera más directa. Según la tradición posterior, ella se disfrazó con ropa de hombre para evitar ser detectada. Si este detalle es un hecho real o una exageración posterior, sigue siendo incierto. Sea cual sea el caso, fue interceptada por los hombres de Enrique antes de que pudiera siquiera escapar y fue puesta bajo custodia. Enrique pronto aplastaría la rebelión. Su hijo y heredero, Enrique el Joven Rey, murió de disentería durante la campaña, aunque más tarde se reconciliaría al menos exteriormente con sus otros hijos. A Leonor, sin embargo, no se le mostró tal misericordia. Sus acciones habían cruzado un umbral imperdonable. No solo había discutido con su esposo, sino que apoyó activamente una revuelta armada contra el rey. Enrique también pudo haberla culpado por la muerte de su hijo mayor. A partir del año 1173, Leonor pasaría aproximadamente 16 años en cautiverio. Esto no era un encarcelamiento en el sentido de ser enviada a un calabozo. Leonor seguía siendo una reina de gran estatura y su confinamiento era cómodo. Se le alojó en varias residencias reales en toda Inglaterra, se le permitió tener asistentes, libros, ropa fina, e incluso se le permitió hacer apariciones limitadas en la corte durante los principales festivales religiosos o ceremonias. Las razones de Enrique eran tanto prácticas como personales. Leonor era demasiado poderosa para dejarla en libertad. Como duquesa de Aquitania y madre de herederos rebeldes, Leonor seguía siendo un símbolo político poderoso y una verdadera amenaza. Y así, durante 16 largos años, la mujer más poderosa de Europa se convirtió en una prisionera real. Sin embargo, la historia de Leonor no terminó ahí. Ella soportó humillación, confinamiento y derrota política, pero ella sobrevivió a todos ellos. Lo más importante, sobrevivió al propio Enrique. Cuando Enrique II de Inglaterra murió en el año 1189, los largos años de cautiverio de Leonor finalmente llegaron a su fin. Leonor fue liberada por su hijo Ricardo I de Inglaterra, quien finalmente heredó el trono. Para Leonor, que ya tenía casi 70 años, la libertad no fue el inicio del retiro, sino el comienzo de un último y extraordinario regreso al poder.
Ricardo fue coronado rey en septiembre del año 1189, pero Inglaterra nunca estuvo destinada a ser el centro de su reinado. Guerrero ante todo, ya se estaba preparando para partir en la Tercera Cruzada, decidido a recuperar Jerusalén después de su caída ante Saladino. Antes de partir, Ricardo confió gran parte de la estabilidad del reino a su madre, sabiendo que pocos en Europa poseían su experiencia política, autoridad o legitimidad dinástica. Viajó por toda Inglaterra y los territorios continentales, asegurando la lealtad al gobierno de Ricardo, supervisando asuntos políticos y ayudando a mantener el orden en un reino agobiado por la enorme carga financiera de las cruzadas. Ricardo había reunido sumas extraordinarias para su expedición, vendiendo cargos, tierras y privilegios para financiar la campaña, dejando a Leonor y a sus ministros a cargo de manejar las consecuencias. Su papel se volvió aún más crítico durante la prolongada ausencia de Ricardo. Su hermano menor, Juan, ambicioso y sumamente poco confiable, comenzó a maniobrar para obtener mayor influencia mientras Ricardo estaba en el extranjero. Leonor trabajó cuidadosamente para contener las ambiciones de Juan y preservar la sucesión, consciente de que la estabilidad de la dinastía dependía de evitar que la familia volviera a caer en un conflicto abierto. En el año 1192 ocurrió una crisis cuando Ricardo fue capturado en su viaje de regreso de la cruzada por Leopoldo V, el duque de Austria, y posteriormente entregado a Enrique VI, el emperador del Sacro Imperio Romano. El rescate exigido para su liberación fue colosal. A una edad en la que la mayoría de los gobernantes se habrían retirado por completo de la vida pública, Leonor asumió personalmente la responsabilidad de asegurar la libertad de su hijo. Ella supervisó la recaudación de impuestos, la reunión de riquezas y el enorme esfuerzo financiero necesario para reunir el rescate. Su compromiso no terminó ahí. A pesar de tener más de 70 años, Leonor viajó personalmente por toda Europa para entregar el rescate y negociar la liberación de Ricardo, una tarea extraordinaria que reflejaba tanto su resistencia como su determinación política. Ricardo finalmente fue liberado en el año 1194 y regresó a sus dominios, aunque después pasó poco tiempo en Inglaterra, concentrándose en defender sus territorios continentales contra Felipe II de Francia. Incluso después del regreso de Ricardo, Leonor siguió siendo una presencia influyente, continuando con su labor de aconsejar, mediar y gestionar los asuntos dinásticos. Sin embargo, el reinado de Ricardo pronto llegó a un abrupto final en el año 1199, cuando fue herido de muerte mientras sitiaba el castillo de Chalieu en Francia. Su muerte provocó otra crisis de sucesión, pero una vez más Leonor actuó rápidamente. Aunque ya era anciana, desempeñó un papel decisivo para asegurar la sucesión de su hijo menor sobreviviente, Juan. Leonor pasó sus últimos años en un monasterio. Murió el 1 de abril del año 1204, probablemente alrededor de los 80 u 82 años de edad. Fue enterrada en la abadía de Fontevraud junto a Enrique II de Inglaterra y más tarde Ricardo Corazón de León. Su efigie aún se conserva allí. El legado de Leonor es inmenso. Fue duquesa de Aquitania, reina de Francia, reina de Inglaterra, participante en una cruzada, mecenas de la cultura cortesana, madre de reyes y reinas, y la matriarca de una de las dinastías más poderosas de la Europa medieval. A través de sus hijos, su linaje se extendió por las casas reales de Inglaterra, Francia, Castilla, Sicilia, Sajonia y más allá. Fue madre de Ricardo I de Inglaterra, uno de los reyes guerreros más célebres de la historia, y de Juan, cuyos fracasos finalmente llevarían a la firma de la Carta Magna, uno de los documentos fundamentales en la historia constitucional inglesa. Pero más allá del legado dinástico, ella perdura como una figura sumamente inusual para su época. Una mujer que no solo influyó en el poder, sino que repetidamente estuvo en su centro. Ella no fue pasiva ni una reina ornamental. Gobernó tierras, negoció alianzas, financió ejércitos, soportó el encarcelamiento, sobrevivió a rebeliones y vivió más que casi todos sus grandes contemporáneos. Pocas mujeres en la historia medieval vivieron vidas de tanta fama, importancia y resiliencia. Ella fue, en todos los sentidos importantes, una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media.
Me gustaría agradecer enormemente a todos mis miembros, su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux y John Sykes. Si disfrutaste el video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo. Y nos vemos pronto en otro video de History Profile.